Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Anita Q y este es mi canal donde hablo sobre costura. En el video de hoy voy a hacer un video un poco diferente, ya que surge un montón de veces en mis talleres presenciales acá en Rosario la pregunta de cómo fue que llegué a la costura, cómo fue que hago esto de moda lenta, cómo fue que me entero de que sucede o de que existe la moda lenta. Y bueno, me pareció una buena idea responderlo en este video. Bueno, la cosa es así. La verdad que yo estudié diseño de indumentaria, más o menos como por el año 2007 empecé la carrera de diseño de indumentaria porque de chiquita me acuerdo que me gustaba mucho dibujar vestidos, me gustaba hacer la ropita a mis muñecos. Pero bueno, nadie en mi casa cosía ni nadie se dedicó a nada que tenga que ver ni con el arte ni con el diseño. Sí, tengo un tío que vende telas, pero bueno, la verdad que me empecé a relacionar, digamos, con respecto a las telas, me empecé a relacionar con él mucho más grande cuando ya era diseñadora. Y después, bueno, mi abuela, puedo decir los acercamientos, mi abuela siempre se hacía hacer su propia ropa, me acuerdo, con una modista, pero ella no cosía. Y sí tenía siempre revistas de moldes, todo muy costura, o sea, todas cosas muy de ropa, de coquetería, pero la costura estaba oculta, no había costura en esa época. No recuerdo nadie que me haya hablado ni me haya mostrado costura. Y a mí es algo que me empezó a llamar la atención más o menos en la adolescencia, porque bueno, si bien de niña yo hacía dibujos y hacía ropa para mis muñecos, como que no pensaba en la costura, o sea, no estaba en mi mente porque no era algo que yo lo veía. Y en la adolescencia sí que no encontraba ropa, pero tenía, no sé, por ahí mi abuela me daba unos vestidos viejos que me encantaban y me hacía algunos arreglos a mano para poder ponerme esa ropa que me llamaba más la atención y me sentía más identificada que con la moda del momento. O sea, nunca me gustó la moda, o sea, ni hoy no tengo mucha idea de qué es lo que se usa o bueno, está todo tan fugaz que no me interesa, la verdad. Y nunca me interesó demasiado. Entonces, bueno, no sé bien cómo, pero llego a estudiar diseño de indumentaria. Y cuando empecé a estudiar diseño de indumentaria tampoco había costura ahí, sí teníamos diseño, teoría del color, teníamos sobre textiles, teníamos moldería, teníamos varias materias, pero la costura seguía sin aparecer. Yo me compré una máquina de coser en el primer año que empecé a estudiar diseño de indumentaria porque teníamos que ir presentando muestras o cosas y bueno, la verdad que tener una modista en ese momento, primero que era algo caro y segundo que era difícil poder crear en conjunto con una modista porque te tenía que entender muy bien lo que vos querías hacer y si querías hacer algo un poco distinto, más experimental, no había modista que pudiera ayudarte. Hoy en día yo las entiendo, pero yo en ese momento era como, no, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, pero bueno, las modistas siempre me decían que no porque no se podía o porque así no era y las entiendo perfectamente hoy. En ese momento no las entendía. Pero bueno, la verdad es que para ser diseñadora y para poder crear cosas necesitas la costura, o al menos así lo veo yo. Entonces me compré la máquina de coser y empecé a hacer las primeras pruebas. Aprendí básicamente sola, pero tenía muchas compañeras que sí sabían costura porque venían de familias de costureras. Entonces ellas me introdujeron y me enseñaron bastante de lo que es la costura. Y ahí como que entré en un mundo nuevo y me di cuenta de que lo que más me interesaba era crear. Era hacer cosas, no tanto diseñar, o sea, si bien sí me gustaba pensar ideas, me parecía mucho más importante poder llevarlas a cabo. Entonces, bueno, mientras iba transcurriendo la carrera de diseño, iba transcurriendo como una tensión entre lo que era diseñar, entre lo que era la industria de la moda y lo que era la costura. Por un lado, me interesaba la costura, o sea, me interesaba el poder hacer, pero había como cierta... había como una sensación de que no estaba bien la costura porque estaba tan oculta, tanto en la carrera como en mi familia tampoco nunca hubo una costura presente o esto de hacerse las cosas uno mismo, entonces la tenía como media negada o tenía como no sabía que existía la posibilidad de trabajar con la costura. Es como que estaba invisibilizado, lo tenía como algo negativo.
no sé, es como, me daba vergüenza decir que me hacía mi propia ropa, no sé, cosas que a una le pasan, no sé por qué. Por otro lado, con la industria de la moda no me sentía para nada identificada, no tenía ni idea de quiénes eran los diseñadores, nos mostraban cosas, obviamente de donde yo estudiaba, pero no me terminaba de convencer o nada me terminaba de tocar, o sea, me parecía que nunca iba a ser algo totalmente inalcanzable poder ser ese tipo de diseñador viviendo en Europa, y también siempre era como los diseñadores de afuera, los diseñadores eran de Europa y traían las cosas hacia Latinoamérica, hacia Argentina, y lo que se hacía acá siempre estaba mal visto, o sea, lo bueno estaba afuera. Nunca me terminaba de identificar tampoco. Y obviamente que después, una vez que me recibí, era muy difícil conseguir un trabajo porque la verdad que no sé si había diseñadores trabajando en las fábricas textiles, sino más bien, bueno, conocidos, gente que estaba en el rubro y bueno, lo iba haciendo porque por experiencia. Yo no tenía nada de experiencia, solamente una máquina de coser y un título terciario. ¿Qué iba a hacer? Y bueno, más o menos me fui rebuscando con algunas compañeras, tuvimos unos primeros acercamientos, tuvimos nuestra primer marca de ropa con una compañera que se llamaba Oveja Negra, y ahí empecé a meterme en lo que era ir de feria. Esto fue como en el 2010, teníamos esta marca y empezamos a hacer nuestras primeras cosas, a probar esto de llevar una idea a la costura, y bueno, entre las dos íbamos haciendo cosas. Y hasta que llega un momento que ella se tiene que ir, volverse a su pueblo, y yo entonces me quedo sola, pero no quería seguir con la marca. Y más o menos en el año 2012, me acuerdo en el verano, yo estaba muy angustiada pensando qué voy a hacer de mi vida. Y dije, me voy a poner un nombre y me voy a hacer una marca de ropa y voy a seguir con la feria y voy a seguir vendiendo y voy a ver qué hago mientras tanto. Porque hasta ese momento no conseguía trabajo, mi amiga se había ido, no sabía cómo hacer todo sola y bueno, dije, me hago algo, me invento algo, y en ese momento surge la idea de hacer Anita Q. Me pongo este nombre porque bueno, intentando pensar en las cosas que me gustaban, en el tipo de ropa que yo haría, y siempre lo pensé como desde un lugar recreativo, ¿no? Nunca lo pensé como algo comercial, siempre era algo que me costaba mucho pensar en, ay, voy a hacer una... O sea, nunca me imaginé siendo una diseñadora en las grandes pasarelas, no, porque nunca me gustó ni siquiera la ropa, o sea, siempre me gustó la ropa que se pueda usar, que se pueda vestir y que sea la ropa de todos los días, porque siempre me interesó eso, o sea, yo quería hacerme ropa para mí. O sea, como que siempre después entendí que, o sea, ahora entiendo que lo que yo quería era aprenderme a hacer mi ropa. O sea, yo quería hacer mi ropa para usar todos los días, que sea distinta a la que se veía, porque la que yo veía no me gustaba. Y también me pasaba algo que no me representaba, esto de que todos nos vestimos iguales, todos atrás de la moda que dura 2 minutos. No me representaba para nada y bueno, pero fue muy difícil para mí darme cuenta porque no tenía nadie que me haga como de imagen, alguien que yo pueda tener como referencia. No tenía referentes en ese momento porque era o diseñadores de moda o costurera, que lo tenía negado, hasta que empiezo Bellas Artes, empiezo a estudiar Bellas Artes en la facultad, y ahí también me puedo encontrar con otra parte más creativa también que me gustaba, pero al mismo tiempo tampoco me terminaba de reconocer como artista, si bien es dificilísimo, es un mote muy grande para ponerse como artista, pero era como, bueno, no soy diseñadora, costurera no sé, el arte me encanta, me gusta porque me ayudó a pensar y abrir la cabeza un montón y conocer un montón de gente nueva, el ambiente de la facultad estaba buenísimo, pero seguía todavía sin poder hacer, o sea, ¿cómo hacía para vivir de esto? Entonces, yo tenía muy poca plata para invertir, iba siempre haciendo cositas, vendiendo ropita, pero como les decía antes, es como que me costaba mucho poder pensar ropa para otros, porque es muy difícil, es como, tenías que seguir la moda. Entonces yo, si bien me encantaba esto de pensar colecciones, de pensar ideas, de pensar conceptos, pero después cuando lo tenía que vender, esa parte no me interesaba para nada, no sabía cómo hacerlo. Al mismo tiempo que tenía mi marca de ropa, empecé a pensar en la idea de, bueno, de buscar otra opción, porque no podía vivir de esto.
Y al mismo tiempo los trabajos que conseguían eran o de niñera o atendiendo un local de ropa. O sea, de diseñadora no iba a conseguir un trabajo. Cuando estaba en la Facultad de Artes, empecé a ser ayudante de cátedra de la materia dibujo, que me encantaba, y ahí trabajaba mucho con la compu porque había aprendido, mientras estudiaba diseño de indumentaria, había aprendido a manejar el programa Illustrator y me había encantado. Entonces en dibujo me acuerdo que usaba mucho la compu y bueno, mi profe me alentó mucho en ese momento para que siga metiéndome ahí. Y bueno, lo fui haciendo, pero digamos que nada muy profesional, siempre fui haciendo cosas así. Y en un momento veo la publicación de una conocida que tenía un espacio, pongámosle cultural de alguna manera, donde compartían varias personas, entre ellos artistas, arquitectos, diseñadores, bueno, compartían un espacio y publicaba que tenía un lugar que ofrecían para dar talleres. Y yo dije, ¿y si no hay un taller de moldería? A ver qué onda, no sé, porque no tenía mi única máquina de coser, entonces, no sé, llevar y traer. Así que ahí decidí dar mi primer taller y esto era en el año 2014. Voy a este lugar, conozco una gente espectacular. Y ahí no solamente conozco a esta gente, que como les decía antes, arquitectos, diseñadores, artistas, ilustradores, de todo. Yo me pongo ahí a dar un taller de moldería y empecé la primera experiencia de enseñar. Y doy un taller de moldería, o sea, pongo que doy un taller de moldería y enseguida tuve como 8 alumnas. Y yo dije, bueno, buenísimo, o sea, puedo ir por acá. Y esto me permitía mes a mes poder juntar un dinerillo. Con esta gente de este espacio que yo había conocido, di clases durante un año. Ahí conozco una chica que era diseñadora de indumentaria y que le encantaba la costura. Y nos pusimos a hablar, nos conocimos y pegamos onda enseguida, que para mí era algo muy difícil porque no me sentía para nada identificada con la gente de diseño, de la moda, porque ella también era más de la costura. Entonces, por primera vez podía compartir con alguien algo de la costura. Empieza mi camino. Y con esta gente nos alquilamos otro espacio y ahí empecé a tener por primera vez mi taller, que lo fui armando, por supuesto, muy de a poco, porque al mismo tiempo iba estudiando, iba trabajando, iba haciendo mis colecciones y al mismo tiempo iba dando clases, que iba aprendiendo mientras iba dando clases y al mismo tiempo iba enterándome de que a mí lo que me gustaba era la costura y era hacerme mi propia ropa y era también esto de enseñar a las personas de hacerse su propia ropa. Entonces, y cuando uno no tiene referentes, se hace muy difícil poder saber lo que uno quiere. Es difícil imaginar algo que nunca viste. No tenía acceso a internet o a las redes sociales como hay ahora, que tenés influencers de costura por todos lados. En ese momento yo no tenía ni idea, o sea, no sabía que se podía hacer esto que hoy estoy haciendo. No sé cómo me salió, un poco de intuición, un poco de, bueno, las cosas me fueron llevando. Es difícil para mí definirme, o sea, ¿qué soy? ¿Artista? ¿Soy diseñadora? ¿Soy profe de costura? O sea, como que nada me termina de definir. Tampoco me considero emprendedora. Soy un poco de todo. Hay espacios que alquilamos con estos compañeros, que cada uno tenía su taller, su estudio. También generamos cosas culturales, como que vengan bandas, obras de teatro, cine en la terraza. Bueno, hacemos muchas cosas, fiestas también, que también tenía una cosa como de gestión cultural que también estaba buenísima. Un puchito de esto, un puchito del otro. Es difícil, pero no es imposible. Decirles que si quieren pueden hacerse miembro de este canal y todos los meses van a tener contenido exclusivo, como por ejemplo en este mes pueden aprender a hacerse el vestido camisero, tienen acceso a mis clases virtuales. Si se hacen miembros de este canal pueden ver esos videos donde enseño cómo hacerse y lo único que tienen que hacer es mandarme un mail diciéndome que quieren el molde. Yo les mando el molde y ahí donde tienen, si se hacen miembro, pueden acceder a todos los videos y a todas mis clases. Seguimos en otro video y me dicen qué les parece. Nos vemos en el próximo video.